de la ansiedad a la paz. Un trecho que es interesante, que debemos aprender a caminar. Y lo que queremos hoy es darte herramientas para poder pasar de la vida ansiosa a la paz. A una vida donde hay paz, donde hay otras herramientas, ¿sí? Y sí se puede, claro que se puede. ¿Sí? Hay una ruta, hay una ruta. De eso vamos a hablarles hoy. Si tú, por ejemplo, y esto puede sonar tonto esta pregunta, si tú estás luchando contra la preocupación, si el estrés te ha logrado cautivar, digo que puede ser irónico porque mucha gente en este momento está preocupado y estresado por muchas razones, ¿sí? Pero si tú eres uno de esos, si tú eres una de esas personas que está caminando por ese sendero que todos conocemos, ¿sí? Y ten cuidado, ¿sí? Porque caminar mucho por ese sendero de preocupación y de estrés nos puede crear un patrón de ansiedad y de estrés que cuesta muchísimo después. Porque al convertirse en un camino, al convertirse en un patrón, nos metemos en problemas. ¿Por qué? Porque así es como vivimos, ¿no? De acuerdo a ese patrón. Cuando es un patrón, acuérdense de lo que hemos hablado de el caminar ese mismo camino hacia un surco. Cuando hace el surco, ya cada vez que tengas que tomar, las cosas toman ese mismo surco. Y ese surco de ansiedad y de paz, de ansiedad, de estrés, de preocupación, puede ser algo interesante. Si tú estás caminando eso muchas veces y aprendiste a hacer así, probablemente ese sea tu protocolo normal y te quedes allí, ¿sí? Y sabes que es como un oscuro corredor. Tenemos un problemita con Lorena. Lorena, por favor, para que apague su micrófono, porque no se lo podemos apagar. Lorena Arévalo, lo vuelves a abrir cuando Mari te lo apaga. Gracias, Lorenita, ¿no? Porque suena un ruido allí y es mejor tener los micrófonos apagados. Yo voy a... Buenísimo. Entonces, ¿dónde estaba yo antes de que Lorena nos interrumpiera? No, lo digo así para que nadie más abra el micrófono, ¿cierto? Entonces, uy, si abro el micrófono, Rafael va a decir que lo voy a interrumpir. Perdón, Lorena, no es nada personal. Entonces, de vez en cuando ese sendero vuelve a emerger y nos muestra un corredor oscuro. El corredor de eso es oscuro, ¿sí? Y aunque es un corredor oscuro ese de la preocupación y de la ansiedad y del estrés, ese corredor oscuro, muchachos, ese corredor oscuro nos atrae. ¿Por qué nos atrae? Porque hemos caminado muchas veces ese surco. Porque es un surco. Un surco. Ya sabemos caminar estresados y preocupados. Sabemos estar ansiosos. Lo sabemos hacer muy bien. Somos maestros en la ansiedad. Sabemos manejarnos con ansiedad, sabemos manejarnos con estrés porque lo hemos hecho todo el tiempo. Es un oscuro corredor, da miedo, pero ahí estamos. Da miedo, pero no nos salimos de ahí. ¿Sí me explico? Ahora, ¿cuál es la solución, Rafael? ¿Cuál es la solución? Como todo surco, como todo mal hábito adquirido, como toda ruta negativa que nos hace daño,
¿sí? La solución es tener una práctica sólida, una práctica diaria que nos ayude a no rendirnos a la ansiedad, ¿sí? Acuérdense que los hábitos necesitan repetición y los nuevos hábitos necesitan repetición también porque son hábitos nuevos, ¿sí? Entonces, la solución es tener una nueva práctica que nos ayude a no rendirnos ante la ansiedad. Porque lo que es más fácil ahorita es que si sucede algo, entremos en ansiedad. ¿Por qué? Porque estamos ansiosos desde hace tiempo y venimos. Y si tú le sumas a eso la pandemia y agarras la pandemia y metes 18 meses de encierro, ansiedad, empresas cerradas, cosas que no están facturando como es, gente que se ha muerto, duelos, enfermedad, quiebras económicas, el ritmo de la ansiedad es altísimo, 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 ¿sí? Y en 18 meses de ansiedad ya se han creado muchos patrones, muchísimos patrones, muchos patrones donde la gente tiene ahora la práctica de la ansiedad. Tenemos practicidad siendo ansiosos, ¿sí? Y les voy a recordar algo importantísimo. La ansiedad se refleja en el cuerpo. ¿Por qué tú crees que hay gente que enferma por algo y se pone muy grave? Porque ha maltratado tanto al cuerpo que cuando entra cualquier situación cae en cama, cae grave. Y eso pasa muchísimo con el COVID también, ¿no? El COVID no le da igual a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo se ha tratado igual, ¿sí? Si tú eres una persona que tiene muchísimos niveles de ansiedad y de estrés y de paso te entra un virus, tienes todo para perder la batalla, ¿no? O para pelearla con menos recursos, porque tú has maltratado, ¿sí?, el cuerpo con la ansiedad, porque la ansiedad se refleja en el cuerpo. Dolores en el pecho, dolores de cabeza, enfermedades que son las que se canalizan a través del miedo y de la preocupación, ¿sí? O sea, el cuerpo grita cuando tú estás en ansiedad y te lo grita con dolores de cabeza, con hipertensión, con palpitaciones, con un montón de situaciones que son delicadas y complicadas, ¿sí? Pero fíjate que esa es una razón por la cual es bueno soltar ese patrón de ansiedad. La salud es una de las razones. Decía Hipócrates, la mitad de la cura está en la mente. La mitad de la cura está en la mente. Qué interesante eso, ¿no? Pero ¿qué nos pasó? Se parece a la película esa. ¿Qué nos pasó? ¿Dónde perdimos esa valentía? ¿Dónde perdimos la confianza? ¿Usted recuerda en alguna vez ser una persona confiada? Una persona valiente, una persona atrevida, una persona que no le tenía miedo a la vida, ¿sí? Pasamos de eso, pasamos de ser confiados en la vida a habitar, a vivir en el mundo de lo peor que podría pasar. Pasamos de ser valientes a vivir en lo peor, en el mundo, en el universo de lo peor que puede pasar, ¿sí? Y fíjate que no es solamente tus pensamientos, que tus pensamientos son moldeados por la cultura, es la cultura, es el mundo este que tenemos, que quiere convencernos de que hay algo seriamente mal con nosotros. El mundo quiere convencerte a ti y a mí de que tú y yo tenemos algo malo. Escúchate, esa es su estrategia más perversa. Algo hay malo en ti, te grita el mundo. Porque ¿por qué te va tan mal? ¿Por qué las cosas han surgido mal? Algo hiciste, ¿sí? Y el segundo miedo, esto es científicamente comprobado, el segundo miedo el pensamiento más recurrente que tiene la mayoría de la gente ansiosa y estresada es: algo malo le va a pasar a mi familia. El segundo pensamiento: algo malo hice y algo malo le va a pasar a mi familia. Imagínate vivir en ese cóctel todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo. La ansiedad tiene tres dimensiones, tres
elementos. La ansiedad es circunstancial, la ansiedad es psicológica y la ansiedad también es espiritual. La ansiedad puede presentarse por circunstancias, claro que sí, en la mente y en el espíritu, ¿sí? Ahora, hay muchísimos factores que contribuyen a nuestra ansiedad y hoy en día esos factores han crecido. Hay muchos más elementos para nuestra ansiedad, ¿sí? Por ejemplo, el estrés. El estrés es un elemento que contribuye a la ansiedad. Ansiedad es una cosa, estrés es otra, ¿sí? Por ejemplo, el estrés. Mira, por muy mansa que sea la persona, que tenga grados altísimos de tolerancia, cuando una persona está estresada, ¿sí? Esa persona que tiene alto nivel de tolerancia, esa tolerancia la pierde, decae, su carácter hierve y se vuelve susceptible a la fuerza del estrés. El estrés la puede sacar de ese juego, ¿sí? Y algo muy interesante, la química de nuestro cuerpo, ¿sí? Los neurotransmisores, todos esos elementos que nosotros tenemos que producen o placer o producen angustia. Así es, ¿sí? Cuando el cuerpo se desequilibra por el estrés, por la ansiedad, ¿sí? O sea, si tú te pones a sumar todo lo que hay, óyeme, el estrés, la química del cuerpo que también te ataca, ¿sí? Cuando hay cortisol, se pone el pH de tu cuerpo ácido. Cuando tienes un cuerpo ácido, ¿qué es lo que pasa? Todas las células que están mal, que no se quieren morir, que están reproduciéndose mal, se alimentan, ¿sí? La inflamación se crece, se suben los niveles negativos de presión, azúcar, ácido úrico, todo lo que te hace daño, ¿verdad? Porque estamos hablando de una cosa química en el cuerpo, ¿verdad? Entonces el cuerpo desequilibrado, el estrés mandando, ¿sí? Y ahora le sumamos enemigos espirituales, porque estamos en un mundo espiritualmente complicado, muchachos. O sea, el que niegue que vivimos en un mundo espiritual está negándose al mundo real, porque el mundo real implica un mundo espiritual. Tenemos en ese mundo espiritual, y por eso nos reunimos los domingos para hablar de este tema, es tan real que tú tienes amigos espirituales en este mundo y enemigos espirituales en este mundo, ¿sí? Tienes las fuerzas, los ángeles, las cosas de Dios y tienes las cosas de los enemigos de Dios, ¿sí? Y fíjate que hace muchísimo tiempo con el pastor estábamos estudiando el tema de los ángeles, los demonios y todo eso. Les voy a pasar un dato que nos dio que es un poco perturbador ese dato. Vaya dato perturbador, como Luisita, ¿verdad? Perturbador ese dato. Él decía que cuando tú naces, a ti se te asigna un ángel, pero también del otro lado te asignan un demonio que te va a acompañar, que está así como que filmando lo que haces, lo que no haces. Por eso es que cuando la gente se conecta en esas frecuencias malucas, hay muchas cosas que el diablo sabe qué recordarte que hiciste, porque él estuvo de testigo allí, ¿sí? No es el tema de hoy, es un tema mucho más profundo, pero les cuento algo. Hay enemigos espirituales que son oportunistas y cuando se trata de atacarte, ellos saben atacar, ¿sí? Cuando se trata de golpearte, saben golpearnos y te golpean en donde más te duele, en las áreas débiles, en donde tú has sido débil, en los momentos bajos tuyos, porque todos tenemos momentos bajos, allí te los recuerdan. Entonces súmale bioquímica del cuerpo, estrés por las cosas que pasan y enemigos espirituales. El cóctel perfecto para ansiedad, ¿sí o no? Ansiedad en todos los sentidos, ¿sí? Ahora, Rafael, ¿qué hacemos? Te voy a decir algo.
No existe una fórmula efectista, que ojalá pudiéramos aplicar esa fórmula, ¿no? Que garantice una vida sin preocupaciones. Eso no existe. De hecho, Jesucristo, al contrario de eso, nos dijo, en el mundo encontrarás aflicción. Eso nos lo dijo. Pero yo he vencido al mundo. Nos dio también la salida, ¿no? Nos dijo, epa, las cosas están mal, pero tranquilo que yo también ya vencí, ya pasé por ahí. Cristo venció, ¿sí? Entonces, sí existen senderos hacia una vida victoriosa, sí existen. No existen fórmulas mágicas efectistas. ¿Qué es lo que la gente quiere? Que alguien le diga, no, mira, sí, esta fórmula te va a librar de una vida sin preocupaciones. Cuando a ti te vendan una vida donde no pasa nada, una vida donde todo, y vivieron felices para siempre, eso es mentira. Eso no existe. La vida tiene retos. En la vida se nos va a morir gente. Vamos a tener duelos, vamos a vivir, padecer enfermedades, vamos a tener situaciones complicadas. Sí, eso es verdad. No existe sino una vida que tiene cosas hermosas, cosas tristes, y es fundamentalmente una vida corta, ¿sí? Existen más bien senderos hacia la victoria. Vamos a verlo así como existen caminos hacia la ansiedad, existen senderos hacia la victoria. Pero esos senderos hacia la victoria existen y van a hacer su efecto cuando tú los adoptas, cuando tú los practicas, ¿sí? Porque de nada sirve que estén allí y yo no los practique. Eso es como el que se inscribió en el gimnasio y no va nunca. O sea, no te sirve inscribirte. El gimnasio está allí, pero tú no vas. O sea, no sirve nada. No, pero ya yo me metí en el gimnasio, pero no importa. Tienes que meterte, ir. Y tampoco sirve meterte, ir a pasear. Sirve meterte, ir a hacer ejercicio, a tener resistencia, a forzar el cuerpo, a crear la masa muscular. Todos somos víctimas de caer. Yo, todos, tú, cualquiera, aquí no hay nadie mejor que nadie. A todos, no, esa tentación de ceder ante la ansiedad siempre va a estar presente. Y ojalá, y le pido a Dios, que ese sendero que existe de victoria, tú lo puedas ver y tú lo puedas encontrar y también te puede ayudar a ti, así como me ha ayudado a mí, así como nos puede ayudar a todos los que somos susceptibles de ansiedad, a todos los que somos susceptibles de tener miedo, a todos los que somos susceptibles de estresarnos y de tener enemigos espirituales, ¿sí? Yo le pido a Dios que ojalá lo que digamos acá, lo que estás viendo en Instagram, en YouTube, en donde estés, en Zoom, donde estés en tu casa, en este momento, ojalá puedas ver ese sendero y puedas caminarlo y puedas practicarlo y puedas adoptarlo para que cuando venga la ansiedad no cedas ante la ansiedad, para cuando venga el estrés no cedas ante el estrés, cuando vengan a golpearte los enemigos espirituales no cedas, puedas esquivar los golpes, puedas entender que estás en un mundo espiritual, puedas saber con certeza, este es un ataque, me quieres convencer de algo que no soy y no te voy a escuchar porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Sí? Eso es. Yo le pido a Dios que nos ayude a encontrar ese sendero y que si lo podemos hacer y podemos adoptarlo y podemos practicarlo, lo caminemos. La Biblia dice en el Salmo 23, en el verso 4, el Salmo 23, una frase que ojalá nos podamos tatuar en el corazón, en el pecho, adentro de la célula. Dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Dígame si no es una belleza. Salmo 23. Me da aliento saber que camino por el peligro, pero tú estás ahí cuidándome que no me salga. Eso, la vara y el cayado. Imagínense el pastor con el palito que hace que las ovejas vuelvan al redil. Se me está saliendo una del camino, él usa el palito ese para que se meta otra vez. Yo sé que yo puedo estar en un camino peligroso y puedo tratar de salirme, pero Dios me retorna.
Dios me convence de nuevo, Dios me vuelve a conquistar para que me quede protegido. Eso es lo que quiere decir ese salmo. El Salmo 34:4, escuchen esto, dice: busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Esto debería ser un tratamiento mucho más eficiente que cualquier ansiolítico, Zoloft, cualquier pastilla para dormir. Entender que el Dios del universo, el Dios, el que hizo los cielos y la tierra, cuando lo buscas lo encuentras. Cuando lo llamas, Él responde y te libra de los temores, te libra precisamente de lo que temes. ¿Sí? Y si sigues viendo la Biblia, vas a encontrar más herramientas, más senderos, más caminos. Por ejemplo, Filipenses. Filipenses es una carta bellísima de Pablo a los de Filipo, a los que vivían en Filipo. En el capítulo 4, 6, 7 está un verso bellísimo que, aparte que es uno de mis favoritos, es una cosa hermosa. Pablo nos está desafiando a no inquietarnos, a no estresarnos, a en lugar de estar estresados, inquietos y ansiosos, a orar, a dar gracias. Fíjate, dar gracias en lugar de estresarse. Y muchos de nosotros tenemos problemas con el tema del agradecimiento y muchos de nosotros sabemos dar gracias cuando todo está bien. Cuando todo está bien, es bueno dar gracias en todo momento, cuando todo está bien, pero cuando todo no está bien, dar gracias. Dar gracias porque todo no está bien, dar gracias por lo que está bien, nos ayuda a pasar los momentos que no están bien. ¿Sí? O sea, dar gracias cuando estamos parados en la victoria, llegando a la línea, llegando a la meta, cuando todo está bien, o después de un milagro, está bien. Pero ¿sabes algo? Pablo en esa carta de Filipo, en esa carta Pablo nos está llamando a ser agradecidos en medio de la lucha. Agradecidos cuando estamos ansiosos, agradecidos cuando estamos en medio de la angustia y del estrés. Y fíjate que hay un detalle un tanto perturbador de esta carta, y es que Pablo, cuando escribió esa carta a la iglesia de Filipo, él estaba preso, él estaba en la cárcel. El futuro de Pablo era muy incierto en el momento en que él escribe esta carta. El futuro de él era totalmente incierto. No sabía lo que iba a pasar con él. Sin embargo, él no vio ese escenario. Él no veía la cárcel, él veía más allá. Los líderes ven más allá y los líderes actúan antes. ¿Sí? Pablo estaba viendo más allá. Vio más allá de la situación inmediata. No se dejó inquietar, no se dejó angustiar por la adversidad y estaba enfrentando la cárcel. En esa carta, él refleja alegría, pero alegría profunda, muchachos. Actitud de gozo, regocijo, ¿sí? Y fíjate qué interesante porque en esa carta, antes de decirnos que estemos agradecidos, ¿sí?, Pablo nos manda a alegrarnos. Dice, alégrense. Él dice, siempre debemos alegrarnos. Que la alegría nuestra sea incesante o que la alegría sea habitual. Usted no tiene un amigo que siempre pareciera estar alegre. Ese amigo que parece que tiene como que un ángel dentro, que tú lo ves que siempre te transfiere esa alegría, esa seguridad, esa sonrisa sincera. Yo conozco mucha gente así. ¿Sí? ¿Sabes? Eso tenemos que aprenderlo, a vivir con constante alegría, que sea habitual, que sea un sendero. Eso nos lo dice Pablo en Filipenses 4, 6, 7. Ahora, después de que nos dice estén alegres, nos hace entender el punto y nos vuelve a decir, insisto, alégrense. Fíjate qué interesante. Una vez aprendimos en un estudio bíblico que cuando en la Biblia hay esas referencias y parecieran esas repeticiones, de cierto os digo. ¿Y por qué dice de cierto os digo? Es un énfasis, es importante. Lo que te va a decir es importante.
Cuando en los salmos sale la palabra Selah, Selah, que muchos de nosotros no entendemos. ¿Qué quiere decir Selah? Quiere decir medita. Párate ahí, medita. Párate. Esto que acabo de decir es importante, ¿sí? Cuando Él nos hace entender el punto de que hay que estar alegre, vuelve y dice, alégrense. Insisto, alégrense. Pablo nos está mostrando que aún en medio del dolor podemos elegir alegrarnos y alabar a Dios. Eso es lo que nos está enseñando. Aún en medio del dolor, ¿sí? Yo no creo que Pablo nos esté diciendo, finjan alegría. Yo no creo que Pablo nos esté diciendo que seamos agradecidos insinceramente. Existe el término insincero. Hipócritamente, no. Yo creo que nos está desafiando a darle gracias cuando debemos hacerlo, incluso en medio de una lucha, en las luchas que estamos atravesando. Darle gracias a Dios porque sabemos que hay una lucha, me duele la lucha, sufro en la lucha, pero tú estás conmigo, gracias. Esa es la actitud. No es la actitud, gracias por esta lucha, el plomo me nutre, no. La actitud es gracias porque tú estás aún en este dolor. Gracias, se me murió mi papá, porque se murió mi papá, no, gracias, porque siempre, aún en medio del luto de mi papá ahí muerto, estaba Dios abrazándome, porque Él sabe lo que es perder a alguien querido. Gracias. Quebró la empresa, gracias Dios, porque quebró la empresa, no, gracias, porque sé que esta empresa quebró, la administramos mal, fuimos irresponsables, pero estoy aprendiendo esto y siento tu presencia aún en medio de esta quiebra, gracias. Eso es lo que Dios quiere. No nos está llamando a ser hipócritas, dice, di gracias aunque te esté tratando mal la vida, no. Entonces, cuando yo recuerdo, por ejemplo, que mi papá era muy severo conmigo, cuando en estos días nos estábamos acordando, porque estábamos hablando de las caídas, pero alguien había tocado el tema de que se cayó y no recuerdo por qué. Yo recuerdo que yo me caía mucho porque salía mucho a jugar, y cuando sales mucho a jugar hay más probabilidades de caerte, ¿sí? Y entonces jugábamos en terrenos que no eran para jugar, en estacionamientos donde es para parar carros, ahí no es una cancha, no hay grama, no hay nada. Entonces cuando tú juegas y la emoción del juego, porque cuando uno de niño uno juega, no es un juego de pelota de goma, es la serie mundial, ¿sí? No es un juego de fútbol, es el mundial, es Argentina, Brasil y la pasión, y me la quitaste y tal, y entre niños te lanzas al piso para salvar a tu país. Y te arrastra. Es una cosa de niños. ¿Sí? Pero yo llegaba a mi casa con un raspón y mi papá me pegaba por eso. Yo tengo que darle gracias a Dios porque mi papá me pegaba. Pero no porque me pegaba, sino porque tuve un papá que me enseñó o quería enseñarme. Por eso es que tengo que darle gracias a Dios. No por su sistema un poco arcaico y troglodita y como, complicado, pero con eso me enseñó. Él me enseñó con lo que tenía en su herramienta. Él quería hacerme fuerte y decía, tiene que aprender a no caerse. Yo no sé cuál era el rollo de él con que yo me cayera, pero era una cosa impresionante. Entonces, yo creo que Pablo nos está desafiando a dar gracias cuando debemos hacerlo, en medio de la lucha, ¿sí? Y ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que siempre, y esto es muy latino, esto es muy de nosotros los hispanos, siempre hay algo para celebrar. ¿Usted no se ha dado cuenta? Aún en los momentos más dolorosos tratamos de sonreír. En los velorios no nos reímos porque alguien se murió, buscamos reírnos para aplacar el dolor. ¿No se ha dado cuenta de eso? Eso pasa. Aún en las pruebas más difíciles. Siempre ha habido cosas por las cuales estar agradecido. Haz una cuentica ahí de todos los retos que tú has tenido, los problemas han sido para agradecer. Cuando murió el abuelo hace años, eso unió más a la familia, hay que agradecer que se unió a la familia. Cuando pasó la quiebra de hace tantos años, eso nos puso más pilas con los negocios. Hay que agradecer que fuimos más pilas después de esa quiebra.
¿sí? Cuando tú meditas en eso y cuando tú expresas gratitud a Dios, ¿sí? Es más fácil transformar esa perspectiva, es más fácil recalibrar la mente porque lo estás haciendo desde el agradecimiento. Esa sobrecarga de pensamientos negativos, estresantes, dominantes, enfermizos, ¿qué es lo que da? Enfermedad, inflamación, sentido de ruina, un sentido general de una ruina inminente, y así no podemos vivir. No se puede. Ahora, cuando yo elijo expresar gratitud a Dios, en lugar de enfocarme en un sentimiento negativo, en lugar de ver lo mal que estamos, va a pasar algo que pareciera magia, y es que ahí la carga empieza a alivianarse. La carga empieza a ser más liviana. O sea, entender que Dios va a cumplir su propósito y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entender que Dios no cambia ayer, hoy y siempre es el mismo. Y el que prometió algo para ti lo va a cumplir. Dice Filipenses 1:18. Aquí va. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo y me regocijaré. Fíjate que había pasado algo interesante, algo muy interesante, y era que estaba empezando a esparcirse la buena nueva del Evangelio en esa iglesia primitiva, en esos primeros momentos cuando estaban fundando las iglesias los apóstoles. Y alguien le dijo a Pablo, mira, ya hay unos predicando diciendo que Cristo, pero no son de los nuestros, son gente tramposa, gente medio malintencionada. Y él le dijo, ¿y qué? Si de todas maneras se está cumpliendo el propósito de Dios. ¿Y qué? Eso me da gusto, que sigan hablando. O sea, si te das cuenta que el carácter de Dios es reflejado en esa confianza de Pablo, de que aún todo lo que pasa con confusión incluso es voluntad de Dios. Y Dios va a sacar algo bueno de lo malo, siempre. Siempre va a sacar algo bueno de lo malo. Filipenses 3:1, revisen todo lo que está allí, revísenlo, todo. Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Les está recordando a los de Filipo, les está recordando a los filipenses que a él no le importa repetirles lo que les va a servir. Regocíjense en el Señor siempre. Y dice otra vez, lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida en todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos. Antes, en todo momento, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén. Una maravilla. A mí me parece esto una maravilla. Antes de angustiarse, agradezcan y pidan desde el agradecimiento. Esa es la manera que nosotros entendemos que podemos tener oraciones eficientes. La gente dice, ¿cómo? No sé cómo orar. La mejor manera de orar es agradecer. La mejor manera de orar es agradecer. Y en esa misma, un verso después, porque leímos hasta el 7, en el verso 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo
merece elogio, en eso mediten. Si hay una virtud y es verdadero, mediten en eso. Uy, eso es autenticidad. Autenticidad. ¿Tú sabes qué me gusta a mí? La gente auténtica. La gente que no tiene miedo de ser auténtico. Para mí eso es un valor importante. Para mí. Y creo que muchos valoramos la autenticidad. Y yo creo que a veces cuando leemos este extracto de la Biblia, Filipenses 4:8, por lo demás, pensad en todo lo bueno, lo amable, lo digno, lo justo, ¿sí? Muchos sentimos que es difícil armarnos de pensamientos positivos cuando no coinciden con lo que estoy sintiendo, ¿sí? Eso es difícil hacerlo. Pero quiero ponerlo en perspectiva. Por ejemplo, si tus síntomas, tu sintomatología, tu cuerpo indica que tú tienes un virus, una gripe, por mucho que tú repitas, no tengo gripe, no estoy enfermo, no tengo gripe, no estoy enfermo, sí tienes gripe y sí estás enfermo. O sea, Pablo no quiere que hagas eso, o sea, no te está recomendando eso, ¿sí? O sea, nosotros, él dice, lo verdadero, escucha esa clave, lo verdadero no lo estoy proclamando, ¿sí? El versículo dice, concéntrese en todo lo verdadero. Ahí, en eso pensar, ¿sí? Y si tú tienes gripe, decir no tengo gripe es mentira. Entonces eso no es lo que te pide Pablo. O sea, cuando nos concentramos en lo que quizás podría suceder, generalmente pensamos en lo peor que puede pasar, ¿sí? Tampoco eso es verdadero. Porque estamos pensando en algo que podría pasar, pero no está pasando. O sea, fíjate tú, cuando me duele la cabeza y alguien dice, oye, este dolor de cabeza no se me quita, ¿será que tengo un tumor? O sea, no estás habitando en lo verdadero, es un dolor de cabeza. Podría ser un tumor, pero no sabemos. Hasta ahora es un dolor de cabeza. Podría ser cáncer, podría ser otra cosa seria, podría ser, pero todavía no es. ¿Y qué hace la gente? ¿Qué hace la mayoría de la gente cuando le duele la cabeza? ¿Será que me voy a morir de este dolor? ¿Será que...? Cuando entra, ahorita en este momento, el nivel de enfermedad mental es tan alto que cuando te da una gripe, cuando alguien medio tose, todo el mundo se preocupa, porque puede ser el virus, ¿sí? O sea, mucha gente está habitando en el peor escenario posible, que tampoco es verdad, porque todavía no es. Podría tratarse de algo feo, complicado, pero hasta que no te den un diagnóstico, no es nada verdadero. O sea, ante los retos, ¿cómo es nuestro pensamiento ante los retos? La tendencia, se los digo de una vez, la tendencia es que la mayoría de nosotros, ante un reto, pensemos mal. Te para el policía, ciudadano a la derecha, ¿qué piensas? Me va a matraquear, no tengo todos los seguros, ya perdí el carro, ya todo se puso gris, tan bonito que era el día y se me dañó todo. Y él a lo mejor le va a decir algo, le va a decir, mira, te comiste una luz, ¿sí? Tú le dices, bueno, tú te comerás un pollo. No, mentira, no haces eso. Tú dices, hermano, no vi la luz, qué pena. Pero siempre pensar mal es muy mal. Mira, nosotros por mucho tiempo viajamos Valencia, Colombia. O sea, y ese trayecto tiene muchas alcabalas. Pero yo siempre andaba confiado, siempre ando confiado porque tengo mi seguro, mi licencia, todos mis papeles en regla, el carro es mío, o sea... Y nunca tuve miedo. ¿Por qué? Porque habitaba en lo verdadero. La verdad es que, ¿por qué me vas a parar? O sea, ¿por qué si yo manejo bien y estoy dentro de las reglas, cuando paso por la alcabala paso confiado? ¿Sí o no? Pero hay gente que dice, yo tengo todo en regla,
y paso desconfiado porque no sé qué va a ser ese malandro que está ahí en la alcabala. Eso es habitar en la peor posibilidad. Eso es pensar el peor escenario y eso está mal. Porque Pablo nos dice, en todo lo verdadero. Pero Rafael, la verdad es que todos son corruptos. Todos no son corruptos. Hay todavía funcionarios que no lo son. Estoy seguro. La mayoría es. Eso puede ser un escenario. Pero ¿de qué te sirve pensar en el peor escenario? Te llenas de angustia. Tienes un protocolo de angustia, de ansiedad, de estrés. Cuando te duele la cabeza, es un dolor de cabeza que se te va a quitar. Cuando tengas palpitaciones, son palpitaciones, algo pasó, come mejor, duerme más, algo hay. Pero no vas a pensar, me voy a morir, hay palpitaciones, qué desgracia. No, eso no es verdadero. Hasta que no sea verdadero, no pienses en eso. O sea, nosotros, incluso cuando el diagnóstico es verdadero, tú puedes también meterle fe de que va a terminar bien. ¿Sí? A mí me dijeron, prepara la funeraria de tu papá 10 meses antes de que él se muriera. En un evento que le pasó, se va a morir mañana. Perdió mucha sangre, el hombre no va a aguantar, prepárate, se va a morir. Apúrate, arregla los papeles. Me dijo la doctora, la internista, la encargada. Eso no es fácil de procesar. Y nosotros dijimos, bueno, que sea lo que Dios quiera, salimos a trabajar, pero con fe, clamando, pidiendo, y Dios nos lo dejó 10 meses más, 9 meses más. ¿Sí me explico? O sea, a veces esos diagnósticos se pelan. Cuando hay fe, hay más posibilidades de que se pelen esos diagnósticos, ¿sí? O sea, puede estar mal, puede ser realmente que estés muy mal, pero métele fe. La fe es real, ¿sí? Y no estoy hablando de negar diagnósticos o negar realidades. Estoy hablando de que pensemos mejor, pensemos en lo verdadero. La mayoría de nosotros experimentamos dolencias, crisis financiera y las consecuencias serias a través de los años, ¿sí? De no concentrarse en lo verdadero. Porque la mayoría de nosotros ha experimentado el dolor de los que se fueron del país o los que se fueron, el dolor de estar en otro país. Esas son situaciones complicadas, pero la mayoría en esas situaciones complicadas eligen concentrarse en los puntos que no son los que ayudan, no son los verdaderos. El que está afuera dice, más nunca volveré a Venezuela. ¿Por qué piensas ese escenario? ¿Por qué no más bien piensas las cosas se van a arreglar? Vamos para peor, estamos en bajada y lo que viene es un barranco. ¿Por qué piensas eso? Porque siempre ha sido así últimamente, pero las cosas pueden cambiar. Sí, pueden cambiar. Eso es ser irrealista. No, es pensar, es no recorrer antes de que pasen las cosas. ¿Sí? O sea, la mayoría de nosotros nos enfermamos mal por cosas que nunca, ni siquiera estuvieron a punto de suceder, en verdad. 90% de las cosas que nos preocupan nunca van a pasar. Pero siempre están ahí en la mente, rebotando como posibilidades. Y nos van a quitar la casa, y todo va a ser peor, y qué desgracia. ¿Saben algo? Nosotros tenemos que aprender a concentrarnos en lo que es, no en lo que podría ser. Eso parece simple y obvio, pero no es común. Lo común es que la gente no se concentra en lo que es, sino en lo que podría ser mal. ¿Sí me explico? Y Dios nos está mandando, a través de Pablo, en esta carta, nos está mandando a enfocarnos en lo que se sabe que es verdadero. En todo lo verdadero, en eso es lo que tienes que pensar. ¿Sí? Cuando la preocupación, cuando la ansiedad están golpeándote, acuérdate que tú ya has pasado por situaciones de preocupación y de ansiedad.
Yo recuerdo que una de las cosas que más me preocupaba era porque había un momento en la enfermedad de mi papá que yo tenía toda la información y yo lo había como filtrado. Era como una barrera entre mi mamá y mi papá para no angustiarlos, porque el diagnóstico era muy maluco, era malo, o sea, no es bueno. Lo que le pasaba era malo, ¿sí? Y yo, cuando la doctora me da ese diagnóstico que mi papá se va a morir, yo le digo, doctora, ayúdeme a saber cómo manejar esto con mi mamá, a decirle a ella esto que usted me está diciendo, cómo lo manejo. Y ella me hizo una pregunta muy inteligente. Me dijo, ¿tu mamá qué edad tiene? Yo le dije la edad. Me dice, ¿a ella se le ha muerto alguien? Me hizo esa pregunta. Yo le dije, claro, sí, se le murió su papá, se le murió su mamá, se le murió un hermano. Sí, ella ya sabe, ya. Entonces, por ella no te preocupes. Ella ya sabe lo que es perder a alguien. Preocúpate por ti, que tú no sabes lo que es perder a nadie. Entonces me dejó así como que me dijo la verdad, ¿sí o no? Dice, cuando tú estés en preocupación y estés en retos, acuérdate que ya tú has pasado por algunos desafíos y Dios te ha dado la fuerza para pasar adelante, para vencer la prueba. Dios ya te ha dado la fuerza. Y confía. Confía, a mí me ayuda muchísimo pensar que Dios lo hará otra vez. Hay una canción bellísima, Él lo hará otra vez. Confía. Que si eso que temes se convierte en algo malo, en algo de verdad que da miedo, no importa, igual Dios está ahí. Lo vas a superar. Por la fuerza y el poder de Dios lo vas a superar. Mira, en Mateo 6:34, Jesucristo nos decía, en Mateo 6:34, Jesucristo específicamente dice que no debemos preocuparnos por cosas del futuro. Las preocupaciones del hoy son suficientes para hoy. De manera similar, el autor de Hebreos, dice que Dios nos va a dar la gracia y nos va a dar el auxilio en los momentos que más lo necesitamos. O sea, cuando yo agarro y dejo que la ansiedad se quede dentro de mí, es como que si yo estuviera peleando solo esta batalla. Es como que si yo estuviera eligiendo la ansiedad por encima de Dios. La fuerza mía por encima de la fuerza, el poder mío por encima del poder de Dios. Y estar negando eso es como negar que esa fuerza y ese poder está a mi alcance cuando lo necesite. Yo he visto a Dios proveer paz, fortaleza, auxilio tantas veces en mi vida cuando yo lo he necesitado, que yo tengo que tener confianza que si yo vuelvo a enfrentar otro reto, Dios va a estar ahí. Eso es lo que tengo que pensar. Cuando lo necesites, Él va a estar allí. Ha estado allí, está allí y estará allí. Ahora, hay algo que la Biblia no nos promete. Hay algo que la Biblia no nos promete. Escuchen esto. La Biblia no promete fuerza y auxilio antes de que las cosas pasen. Eso sí no lo promete la Biblia. La Biblia no dice, te daré fuerza y auxilio antes de que lo necesites. No, Él te la va a dar cuando lo necesites. ¿Sí? A lo mejor tú estás enfrentando en este momento noticias no muy favorables, un diagnóstico que no es favorable, un médico que te está diciendo de frente, esto no está bien. A lo mejor estás enfrentando desafíos de salud, todos los desafíos de salud que vienen con un diagnóstico, medicinas, finanzas. A lo mejor estás enfrentando esto, ¿sí? Pero hasta que de verdad esto no sea algo que estás enfrentando, no vas a tener la fuerza ni el auxilio para ese tema, para esa crisis. Acuérdate de eso. Hasta que no estés en ese valle, no se va a prender esa luz. ¿Sí me explico? Tú quieres que la luz esté prendida por si acaso se prende el valle. No.
funciona al revés. Va a funcionar cuando sea, no antes de que sea. O sea, mira, les dejo esa pista y ya se me está acabando el tiempo. Porque este recordatorio, esto que les estoy diciendo a ustedes, que me lo digo a mí y a mi familia y a todos nosotros, me ha ayudado mucho a renunciar al miedo, a confiar en Dios sin importar lo que sea, sin importar lo que pase. Dios nos ha sacado y Dios lo hará otra vez. Él es poderoso para salvarme cuando yo lo necesite, no antes. Él mismo dijo, cada día tiene su afán. Mateo 6:34. Anoten todo esto. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Es una fórmula anti-ansiolítica. ¿Sí o no? Bástele a cada día sus propios problemas. Hebreos 4:16 dice, por tanto, acerquémonos ¿con qué? Con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¡Qué maravilla! Él promete ayuda oportuna, no antes. No hay, por favor, no. Tú tienes que agradecer lo que tienes y si hay un momento difícil en este momento, ahí vas a recibir la fuerza de Dios. Cada día tiene su propio reto, muchachos. Cada reto tiene su propia fuerza. Y si va a pasar algo, Dios también va a hacer que pase algo. Así de sencillo. ¿Va a pasar algo? Sí, pero también Dios va a hacer que pase algo. Si pasa algo. Eso es todo, muchachos. Para mí es un gusto hablarles y siempre compartir con ustedes todas estas ideas. Y hay una clave antes de finalizar que es vital para que todo esto pueda alinearse perfectamente en ti. Y es que tengas una relación personal con Dios, con ese Dios hermoso que nos está llamando a estar tranquilos. Y lograr una relación personal con Dios solamente implica que tú hagas una oración donde le entregas tu vida a Dios, donde tú mismo reconoces que con Él es que debes caminar el camino. Y te voy a decir algo, detrás de esa oración hay una promesa de salvación eterna bellísima. Por la gracia de Dios es que nosotros podemos aspirar a una salvación. No por nuestro merecimiento, es por lo que Dios hizo en la cruz. Y en esa oración tú lo que haces es reconocer esa cruz como tu salvavidas para la vida eterna. Porque este cuerpito y el tuyo y el mío se va a morir. Estos son tiendas de campaña, no son casas. Las casas son espirituales, el cuerpo es tienda de campaña. Las tiendas de campaña, las carpas, son temporales. Se acaban, se oxidan, hay que tumbarlas, hay que botarlas. Pero la vida eterna del alma, para que esté con Dios, requiere de que confieses a Dios como tu Señor y tu Salvador. Y hay una oración bellísima que puedes hacer donde reconoces tus pecados, reconoces a Dios, reconoces la cruz de Cristo y le pides que te inscriba en el libro de la vida. Si no sabes hacer esa oración, si nunca la has hecho y no tienes una relación personal con Dios, escríbeme al 0414-340-3023 por WhatsApp. 0414-340-3023 vía WhatsApp, ahí está escrito. Y tú me llamas, me escribes, me dices, Rafael, quiero hacer esa oración. Y yo te mando un modelo de oración muy bonita, muy elaborada, pero también la podemos hacer así sencilla. Dios lo que quiere es ver tu corazón y tu disposición de reconocer que la cruz de Él es el camino. Es el camino a la salvación, es el único camino. Tú nunca vas a ser tan bueno, ni vas a hacer cosas tan grandes como lo bueno que ya es Dios y lo grande que ya hizo Dios por nosotros. ¿Ok? Entonces el mensaje final hoy es, si algo va a pasar,
Dios también va a hacer que algo pase. Así que relax, tranquilos. Que Dios me los bendiga. Saludos.